Muy buenos días, ¿qué tal? Un fuerte y gran abrazo para todos. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite en este día reunirnos una vez más para conversar un poco acerca de lo que Él tiene preparado para nosotros en este tiempo. Damos gracias a Dios, saludos a todos, una vez más agradecidos por la oportunidad que nos da el Padre de podernos reunir. Este y todos los domingos, teníamos 2 domingos que no salíamos al aire por razones que ustedes conocen o saben, el acontecer diario político y social que vivió o ha vivido o sigue viviendo en nuestro país. Bien, saludos, recuerdo nuestras redes sociales por Instagram, Facebook, Telegram y nuestro canal de YouTube, donde usted puede revisar estos temas que hemos estado compartiendo todos estos días, especialmente el último tema que lo llamamos cuando una etapa finaliza. Y por supuesto vamos a hacer comentarios, simplemente comentarios acerca de. Bien, mis amados, bienvenidos todos, sean todos muy bendecidos, que la paz de nuestro Padre eterno, que sobrepasa todo entendimiento, reine en la vida de todos y cada uno de los que hoy se conectan, y también para aquellos que verán posteriormente esta grabación. Bien, hermanos, permítame hacer una introducción al tema que vamos a estar dirimiendo en los próximos en vivo. Hemos visto, siempre hago este comentario, pero hoy más que nunca, hemos visto cómo el mundo está muy convulsionado, estoy hablando del mundo generalmente, incluyendo por supuesto a Venezuela. Está convulsionado por muchas cosas, son muchísimas las cosas que están sucediendo en el mundo desde todo punto de vista, de una manera integral, nos envuelve a todos. Y por ende, por supuesto, nos afecta directa o indirectamente, querramos o no querramos. Nos involucremos o no nos involucremos, nos comprometamos o no nos comprometamos, siempre vamos a estar de alguna manera afectados por la situación. Por otra parte, las redes sociales se colapsan con información que muchas veces, sin verificarlas y sin conocerla, de dónde vienen, cuál es la fuente, por darle ese nombre, cuál es el canal que hizo que esa información llegara a nosotros, se transmiten irresponsablemente. Y al transmitirla irresponsablemente, estamos dándole vida a algo que tal vez no es cierto. Que simple y llanamente, alguien para llamar la atención, hoy día, para llamar la atención, las redes sociales están llenas de cantidades de personas que quieren darse a conocer y ponen un contenido sin importar cuánto puede afectar ese contenido a otras personas. Por otro lado, hay personas que no transmiten a través de las redes nada, pero los comentan con sus familiares, vecinos, amigos, creando así sin darse cuenta o formando una matriz de opinión sin fundamentos que se corre sin control. Se va pasando de boca en boca y se va creando una matriz de opinión que a la larga puede perjudicar a muchos, incluyéndonos. La suma de todas estas cosas, la suma de todas estas cosas que he venido ya comentando, generan en nosotros sentimientos como ansiedad, angustia, miedo, incertidumbre,
inseguridad, cansancio, y no te pierdas esto, hasta paranoia. Personas que tú las ves caminando en la calle y tú también vas caminando y vas a pasar por un lado y las personas se sobresaltan, se asustan, están pensando que algo o alguien los está persiguiendo. Eso es paranoia, que consciente o inconscientemente lo genera toda esta situación que, repito, está sucediendo a nivel mundial. Muy especialmente está sucediendo en Venezuela. Lo digo porque yo estoy viviendo en Venezuela. Yo no puedo hablar en tiempo real de otros países, pero en Venezuela está sucediendo. Ahora bien, cobra interés. Esto es importante, ¿no? Revisar el tema anterior. El tema anterior lo llamamos cuando una etapa finaliza. Fueron 5 en vivo donde desarrollamos en detalle este tema. Y hablamos muchísimo de cuando una etapa finaliza, ¿por qué tenemos que salir? ¿Qué hace que nosotros salgamos de un lugar a otro? Es importante que le demos una revisada, no completo, pero sí, y toquemos algunos puntos allí que son bien interesantes. Por otra parte, debo decir que cuando ocurren todas estas cosas convergen un sinnúmero de sentimientos. Esto es interesante, fíjate, un sinnúmero de sentimientos, y entre ellos hay un sentimiento el cual vamos a tratar el día de hoy. Yo lo he llamado el sentimiento de pérdida. Sentimiento de pérdida. Cada vez que se finaliza una etapa, por eso hablé del tema anterior que lo llamamos cuando una etapa finaliza. Cuando una etapa finaliza y se va a dar inicio a otra etapa, siempre hay una transición. A veces no nos damos cuenta de esa transición. A veces, como termina una etapa y comienza otra, no nos damos cuenta que por espacios de tiempo, que puede durar horas, días, semanas, meses, o tal vez años, ¿por qué no? Hay una etapa de transición. Y siempre es bueno que ocurra la etapa de transición, porque en la etapa de transición nos llama a reflexión muchas veces. Entonces, en esa etapa de transición, en la etapa de transición ocurre algo que es la característica especial de la transición. No vemos lo que quedó atrás, no lo vemos, y con mucha dificultad vemos lo que está adelante. Yo hasta me atrevería a decir, no vemos lo que quedó atrás y tampoco vemos lo que está adelante. Cuando nosotros no vemos lo que quedó atrás porque quedó atrás, pero tampoco vemos lo que está adelante, o lo que está adelante lo vemos turbio, no lo vemos con claridad, no podemos enfocarnos porque es una etapa de transición. Muchas personas se quedan en la transición y la transición es bien difícil. Recuerden la crisálida, la etapa que pasa de gusano a mariposa. Ese espacio, esa transición se llama crisálida. En esa transición los gusanos mueren. El gusano, para pasar de gusano a mariposa, muchas veces se queda en el camino. Y cuando nosotros a veces tratamos de ayudarlo, los matamos. En vez de ser de bendición, somos causantes de que esa persona, de que ese animalito, ese ser vivo, no viva ese espacio de transición que de alguna manera le corresponde. Se terminó una etapa, se inicia otra, o mejor dicho, se va a iniciar otra, pero hay una transición. En esa transición es donde nosotros debemos
tener y afianzar y tener mucho cuidado. Porque en la etapa de transición se genera ese estado de pérdida. Wow, perdí el tiempo. Yo oigo mucha gente diciendo que perdió el tiempo, que perdió dinero, que perdió casa, que perdió negocio, en fin, muchas cosas. Pero a veces no es que hemos perdido algo material, sino que tenemos el sentimiento de haberlo perdido. Ok. Es entonces en esa etapa de transición que se requiere cambiar la mentalidad. O sea, que se requiere cambiar la mentalidad de perdedor a ganador. Se requiere cambiar la mentalidad de un estado de pérdida a un estado de ganancia. ¿Qué perdí? ¿Cuál es el sentimiento que me está diciendo que he perdido algo? Pero estoy en una etapa de transición y en esa etapa de transición viene otro inicio. Cuando termina la transición comienza un inicio. Entonces en esa transición tiene que haber ese change, esa crisálida, ese cambio, esa etapa de cambiar mi mentalidad de perdedor a ganador, de un estado mental de pérdida a un estado mental de ganancia. Recordemos lo que siempre les he dicho, mis amados. Nada está perdido. Todo está sembrado. Todo está sembrado. Todo ha de cosecharse. Entonces, eso no puede ser algo filosófico, sino que tiene que convertirse en una verdad. No puede ser una palabra más que añadimos. Oh, bonito el pensamiento. Oh, me gustó esa palabra. Oh, no. Eso tiene que acabarse, tiene que romperse. No estoy diciendo que no sientas admiración o emoción en el momento. Lo que estoy diciendo es que tiene que ir más allá de la emoción, tiene que ir más allá del momento. Porque es una transición, repito, es una transición que hay que superarla. Ahora bien, por supuesto, me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo superar la transición del sentimiento de pérdida? ¿Cómo superar la transición de ese sentimiento de pérdida? ¿Cómo lo supero, pastor? ¿Qué hago? ¿Qué experiencia me puede contar usted? ¿Qué directrices me puede dar para yo superar? Porque de hecho estoy seguro que en Venezuela, en muchas partes del mundo, pero en Venezuela especialmente, muchas personas están viviendo ese sentimiento de pérdida, por alguna razón. Entonces fíjate, el primer punto que yo les voy a dar, o mejor dicho, voy a llamar el tema de hoy, lo voy a llamar superando el sentimiento de pérdida. Superando, fíjate que estoy hablando en gerundio, superando, o sea que no es que lo voy a superar y ya me calmé, no, superándolo, porque constantemente cuando termine una etapa y vaya a comenzar otra, va a haber una etapa de transición. En esa etapa de transición yo debo superar ese sentimiento de pérdida. Entonces el tema de hoy, o mejor dicho, el tema que iniciamos hoy, lo vamos a llamar superando el sentimiento de pérdida. Fíjate que estoy hablando de sentimiento, porque es un sentir, es un estado, es un momento en que estoy perdido, perdí, dejé. Superando el sentimiento de pérdida. Bien, con esta introducción que les acabo de hacer de 5 o 4 puntos bien interesantes, ahora vamos a responder esa pregunta. ¿Cómo superar la transición del sentimiento de pérdida? ¿Cómo superar la transición del sentimiento de pérdida? El tema lo llamamos superando el sentimiento de pérdida. Primero, en este primero nos vamos a quedar y nos vamos a enfocar, porque aunque no les hable del segundo, el primero es el fundamento.
Anótese allí. Primero, procurar con diligencia. ¿Por qué digo procurar con diligencia? Es poudazo la palabra en griego. ¿Por qué procurar con diligencia? Porque es que a veces nosotros no procuramos. Y si procuramos no le ponemos diligencia. Nosotros simplemente, ya lo intenté. Yo hice eso. Eso no da resultado. El hecho de que no le haya dado resultado a alguien no significa que no te dé resultado a ti. El hecho de que le dio resultado a alguien no significa que te va a dar resultado a ti o los mismos resultados. Porque podemos aplicar las mismas condiciones, pero son distintas las etapas, son distintas las transiciones. Yo puedo estar superando una transición X y la tuya no es X, la tuya es A, o es B, o es C, o es Y. Entonces vamos a superar la transición, vamos a aplicar los mismos principios, pero el trato de las circunstancias para contigo, para conmigo pueden ser distintos. Eso no significa que no nos dé resultado. Lo que pasa es que el resultado puede esperarse más en unos que en otros. Porque hay personas con las que yo he hablado que eso es una bendición. Entonces, procura con diligencia enfocarte, concentrarte. Es procurar de concentrarse, es procurar enfocarse, oído, en lo que se quiere ganar o en lo que se puede ganar, en lo que se puede aprender en ese momento de transición, porque lo que se puede ganar o lo que se puede aprender en ese momento de transición es lo que me va a ayudar a desechar el sentimiento de pérdida. Repito esto, yo sé que es un poco complejo, pero tranquilo que una vez que hoy lo oímos y después lo aprenderemos con calma. Fíjate. Es procurar con diligencia, enfocarse, concentrarse en lo que se puede ganar, en lo que se puede aprender en esa etapa de transición, ¿ok? O en la transición, porque esto nos va a ayudar a desechar el sentimiento de pérdida. Cuando yo me enfoco en lo que puedo aprender en la transición, en vez de enfocarme en el sentimiento, fíjate que estoy hablando de sentimiento, no estoy diciendo que fue que perdiste un negocio, perdiste algo material, no estoy hablando de eso, estoy hablando que puede ser que lo hayas perdido, pero es el sentimiento, el arraigarme en eso que se perdió y no concentrarme o enfocarme en lo que puedo ganar y en lo que puedo aprender en el momento de la transición, porque eso es lo que me va a ayudar a desechar el sentimiento de pérdida. Entonces fíjate, cuando concentro todas mis fuerzas en lo que puedo ganar y no en lo que he perdido o lo que he dejado atrás, entonces el sentimiento de pérdida, el sentimiento de haber abandonado, de haber dejado algo atrás, comienza a desecharse. Porque la concentración de ya va, esto está sucediendo para algo, pero nosotros nunca preguntamos el para qué, nosotros preguntamos el por qué. Las personas cuando se enferman, ¿por qué me pasó esto a mí? Bueno, a lo mejor, no sé, no te cuidaste o X. Hay gente que se cuida mucho y se enferma. Como dijo alguna persona en estos días, de algo se va a morir alguien. Lo dijo una persona y yo le dije, bueno, sí, es cierto, que de algo se va a morir la gente, eso es indudable. Pero el caso está que mientras estemos en este cuerpo podamos vivir y disfrutar de calidad de vida. Cuando llegue la muerte, bueno, llegó. Pero cuando estemos en el espacio de transición, en ese espacio, repito, de transición, el sentimiento de pérdida nos abruma.
Pero para vencer el sentimiento de pérdida hay que concentrarse y enfocarse en lo que puedo ganar, en lo que puedo aprender, y eso me ayudará a desechar el sentimiento de pérdida. Así se encuentran muchos venezolanos hoy pensando, ¡ay, qué pérdida! ¡Ay! Y entonces van a pasar toda la vida lamentándose. Si no se concentran, si no se enfocan en el aprendizaje, en la vivencia, en la etapa de transición que nos va a ayudar a superar y a desechar el sentimiento de pérdida. Interesante, ¿verdad? Ahora bien, yo les dije en días anteriores que había que entrar en el reposo de Dios, vivir en principios, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, pero hubo algo también bien interesante que les dije, que tomemos como ejemplo a los hombres de Dios, a lo que la teología, la historia bíblica nos muestra. ¿Por qué? Porque esos hombres nos van a enseñar cosas que nos van a ayudar a superar la etapa de transición. Cuando una etapa finaliza y comienza otra etapa, entre esto y esto hay un espacio que se llama transición, donde tú no ves lo que quedó atrás, porque no lo ves, porque es pasado, y dificultosamente ves lo que está adelante. Porque para ver lo que está adelante necesitas desechar el sentimiento de pérdida. Y para desechar el sentimiento de pérdida tienes que enfocarte hacia en lo que estás adelante, en lo que puedes ganar y no en lo que has perdido. Ok, hombres, por ejemplo, rápidamente aquí, voy a mencionar a 3 o 4, pero me voy a enfocar en uno. Fíjate, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, y pare usted de contar, experimentaron en sus vidas el sentimiento de pérdida. Por ejemplo, rápido, Abraham, cuando Dios lo llamó, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Sal, abandona. Entonces nadie me va a decir que no hubo un sentimiento de pérdida. Claro que sí, primero, él perdió su tierra. La perdió. La herencia que le pudo haber dejado a sus padres. 2, perdió a sus parientes, o mejor dicho, se separó de sus parientes. Alguien dijo por allí, y yo lo comparto, que familia no son los consanguíneos, los que somos de sangre. Por supuesto, no dejamos de ser familia, pero que la verdadera familia no es la consanguinidad, sino el respeto, el cariño, el acompañamiento, el apoyo que pueden otras personas darnos y nosotros darles en algún momento. Eso es lo que nos hace familia. Los demás son parientes consanguíneos, primos, hermanos, de repente hijos. No dejan de ser familia, pero me refiero a esa familia no consanguínea, que nos apoya, que nos ayuda, que está pendiente de nosotros. Ese tipo de familia. Entonces, este hombre se separó de sus parientes, se separó de sus bienes. Número 1, perdió su tierra, se separó de sus parientes, se separó de sus bienes. ¿Por qué? Por una promesa de Dios que le dijo que le mostraría una tierra. Fíjate que no fue que se la dio. Aquí es donde está el énfasis. No es que, mira, te cambio esa tierra por esta. Mira, esa tierra tiene 5 hectáreas, yo te voy a dar una de 50 hectáreas. No fue eso, no fue ese el negocio. Le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Ni siquiera le estaba diciendo, hay un intercambio. Tierra por tierra. No, te la voy a mostrar. Él ni siquiera la había visto. Entonces, lógicamente, cuando él emprende su peregrinación, seguro que experimentó sentimientos de pérdida. Entonces, él tuvo que superar el sentimiento de pérdida
esto lo deduzco yo, concentrándose, enfocándose en la tierra que Dios le iba a mostrar para superar y desechar el sentimiento de pérdida que tuvo de su tierra, de la separación de su familia, de la separación de sus bienes. ¿Ves? Si no hay ese enfoque y nos quedamos atrás en la transición, en la crisálida de pasar de gusano a mariposas, se puede quedar. Otro ejemplo, Isaac. Isaac, según el capítulo 26 del libro de Génesis, experimentó la ruina. ¿Tú sabes lo que es estar arruinado? No lo sabes porque tú nunca has estado arruinado, porque siempre tenemos algo. Pero esta persona experimentó la ruina, viviendo en una tierra devastada, en hambruna, totalmente devastada y en hambruna. El hombre dijo, no hay nada que hacer, me voy. Pero oyó la voz de Dios que le dijo, no, usted no se me va, amigo, usted se queda. Y usted en esta tierra va a sembrar. Usted en esta tierra va a trabajar. En esta tierra va a producir. Y el hombre obedeció la voz de Dios. Y la escritura dice que cosechó ese año 100 por 1. Pero el hombre experimentó el sentimiento de pérdida al verse, listo, no hay nada que hacer. Otra persona fue su hijo Jacob, que lo acabamos de estudiar en el capítulo 28 de Génesis. Jacob huyó. En su huida, llegó a casa de su tío Jetro, o su primo, sí, tío. Entonces, el hombre durante 21 años tuvo altos y tuvo bajos. Trabajó 7 años por una esposa y la noche del matrimonio se la cambiaron por otra. Tuvo que trabajar 7 años más. Y luego 7 años para estabilizarse. 3 periodos de 7 años. Pero al final, cuando el hombre supera esa transición y esa etapa que finalizaba para iniciar otra, cuando él terminó eso, él se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. Valió el esfuerzo, valió el soportar. Otro ejemplo que es donde voy a hacer énfasis fue el de José. José, 3 cosas fundamentales, mira esto. Número 1, fue dado por muerto. Su papá lo creyó muerto porque sus hermanos le dijeron que se había muerto. Jacob consideró muerto a su hijo José. 1. 2, fue vendido como esclavo por sus hermanos. 3, fue encarcelado injustamente. Ahora yo te pregunto, este joven de 17 años que tenía para ese entonces, una vez que fue separado de su padre, no tuvo sentimientos de pérdida. No tuvo el sentimiento de haber perdido a su familia, a su papá, a sus hermanos, inclusive un hermano menor llamado Benjamín. Perdió la túnica de colores que su padre le había dado. Perdió la libertad porque fue esclavo y luego siendo esclavo, pierde la libertad, encarcelado injustamente. Hubo sentimientos de culpa, de rabia, hubo resentimiento, hubo amargura, hubo paranoia, hubo ansiedad, hubo miedo, incertidumbre, cansancio, todo lo experimentó, pero comenzó una transición en su vida.
Y yo me imagino a José en su soledad, cuando la ansiedad lo atacaba, cuando la angustia venía hacia él, cuando el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, el cansancio, el agotamiento, en una cárcel, solo. Yo me imagino a este joven pensando, para poder superar, yo me imagino, me voy a trasladar al tiempo de José y le voy a hablar, José, para poder superar este estado de transición donde la angustia, el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, la paranoia, el cansancio te está atacando. En ese estado hay una transición, José, se finalizó una etapa del niño mimado, del niño querido de su papá, y comienza otra etapa. Y estás en el medio de una transición que puede durar años. De hecho, duró 13 años. Entonces, en esa etapa de transición, me imagino a José enfocándose en el sueño de Dios para con él. Y él se enfocaba, me imagino yo, si tuviera que filmar una película, la filmaría así, que él se enfocaba no en lo que había perdido, que ya no podía recuperarlo, la separación de su familia, la libertad. Se enfocó en el sueño de Dios, pero es que Dios me dio un sueño donde mis hermanos, donde se doblaban delante de mí. Dios me dio un sueño y tal vez se enfocó en ese sueño, se concentró en lo que estaba delante de él. Y su concentración fue tal que lo ayudó a desechar el sentimiento de pérdida. Y continuó en el mismo estado, ojo, en el mismo estado físico, pero con un estado mental distinto. Lo ayudó a superar la transición. Te lo voy a repetir. Puedo tener el mismo estado físico, puedo estar viviendo en la misma situación, pero con una mentalidad no en la situación, sino en mi condición como hijo de Dios, en mi condición como pensador, en mi condición como lo que Dios me reveló, me enseñó. Por eso en tantas oportunidades le he dicho, revisa lo que Dios te dijo. Revisa, en algún mensaje Dios tuvo que haberte hablado, a menos que vaya todos los domingos a hacerte la señal de la cruz y a darte golpe en el pecho. Porque si tú lo que vas todos los domingos es hacerte la señal de la cruz y a darte golpe de pecho y no aprender de los temas que te dan para de repente motivarte, animarte, inspirarte, guiarte, enseñarte. Cuando hay pastores que enseñan, ¿no? Ese es otro, ¿no? Entonces, ese es a lo que me refiero yo en este momento. Entonces José, en ese estado, dado por muerto, vendido como esclavo por sus hermanos y encarcelado injustamente, en toda esa transición, eso pasó un promedio de 13 años aproximadamente. Ahora fíjate, pasó el tiempo y esa situación de José se revertió de tal forma que él llamó a la tierra de su aflicción tierra fructífera. Él dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo prosperar donde fui afligido. Dios hizo que me desarrollara cuando mayor presión tuve. Más adelante, vamos a desglosar esto, pero más adelante vemos que José tuvo 2 hijos. Y uno lo llamó Manasés, que quiere decir el que me hace olvidar. ¿Lo ves?
Él olvidó, él desechó lo que él creyó perdido, el sentimiento de pérdida. Y luego tuvo un segundo hijo y lo llamó Efraín, que quiere decir fructífero, que quiere decir la tierra de mi prosperidad. Y a un predicador a quien aprecio y respeto mucho, dijo en una oportunidad, ya en mis inicios, que Efraín quiere decir prosperar en la misma cara del diablo. Entonces, a eso estamos llamados. Cuando superamos, cuando podemos transitar y superar la transición, valga la redundancia, cuando podemos transitarla y superarla, entonces prosperamos en la misma cara de la adversidad, en la misma cara de lo que nos quiere detener, en la que nos quiere manejar, manipular, controlar, el sistema perverso que quiere controlarnos. Pero cuando nosotros aprendemos a superar, a cambiar el sentimiento de pérdida por un sentimiento un sentimiento de ganancia, pasar de un estado de pérdida a un estado de ganancia, cuando nosotros podemos y aprendemos eso, a trabajarlo aquí en la mente, indistintamente de lo que esté pasando desde el punto de vista físico, corporal, nosotros somos libres aquí. Y al ser libres en nuestras mentes, cambia nuestra manera de pensar. Y por ende, como resultado, como fruto, a lo mejor no es de hoy para mañana, cambia nuestra calidad de vida. Recuerda que estamos estudiando el tema superando el sentimiento de pérdida. ¿Cómo lo superamos? Fue la pregunta. Ahora bien, rápidamente porque la hora está avanzando, pero quiero dejar esto bien claro con puntos claros. Capítulo 45 del libro de Génesis. Por favor, please, léalo. Estúdielo, medítelo. Para que vea algo allí bien interesante que pasó, otra etapa en la vida de José. El título o el subtítulo de ese tema es José se da a conocer a sus hermanos. Pero ahí sucedieron una cantidad de cosas interesantes. Cuando tú te das a conocer, cuando tú expresas tus sentimientos revertidos, una vez que has superado la transición de ese estado de pérdida, de ese sentimiento de pérdida. Perdí, hice un negocio y perdí. Yo sé que eso duele, y eso dura, eso no es de la noche a la mañana, pero por eso se llama transición. Por Dios. Fíjate. Escribí lo siguiente y te lo repito para que entremos en este capítulo 45 de Génesis rápidamente. Dice: lo que para nosotros puede representar pérdida, Dios lo revierte en ganancia. Porque Dios revierte la muerte en resurrección, la escasez en abundancia. Y si creemos en ese Dios, si creemos en el Dios que revierte la muerte en resurrección, la escasez en abundancia, la pérdida en ganancia, entonces nada está perdido, todo está ganado, todo está sembrado, todo ha de cosecharse. ¿Por qué? Porque es Dios, Él es soberano. Ahora fíjate, José se da a conocer a sus hermanos y les dice, capítulo 45, por supuesto, usted tiene que leerlo para que corrobore lo que yo le voy a decir, porque no le voy a decir versículo 1 tal cosa, versículo 2 no. Eso está a partir del versículo 1 del capítulo 45 hasta que termine. Usted va a ver cosas ahí bellísimas, pero yo solamente extraje 7 cosas bien interesantes, 7. Te las comento rápidamente. Esas 7 cosas son las siguientes. Cuando José se da a conocer a sus hermanos, recuerda que ya José superó la etapa de transición.
finalizó una etapa. Cuando una etapa finaliza, luego vino la etapa de transición. En esa etapa de transición él se concentró, esa es mi manera de verlo, porque así es como escribí este tema. Él se concentró, se enfocó, no en lo que había perdido, sino en lo que podía ganar, no en lo que dejó atrás, sino en lo que tenía delante. Y cuando él hizo ese ejercicio mental, él desechó el sentimiento de pérdida. Por eso el tema lo hemos llamado superando el sentimiento de pérdida. Fíjate. Él le dice a sus hermanos, una vez que se da a conocer con ellos, sus hermanos se asustaron, por supuesto, porque le hicieron tanta maldad que dijeron, bueno, este se va a vengar de nosotros. Siendo como es el gobernador de Egipto, mira, nos va a meter preso, aquí estamos listos, nos va a mandar a fusilar, nos va a mandar a la horca, algo va a hacer. José había superado los traumas. Por eso es que la transición es tan importante. No nos gusta. Pregúntale a una mariposa, una vez que está volando, agárrala, siéntala ahí al frente. Suponte tú que ese ser vivo te pueda hablar, como hacen en los dibujos animados. Y tú le preguntas, mariposita, mariposita, ¿te gustó ser gusano? Y ella te va a decir, no, por supuesto que no, que me va a estar gustando ser gusano. Pero primero tuviste que ser gusano para ser mariposa. Sí. ¿Te gustó la transición, la crisálida? Te va a decir, no, que me va a estar gustando, por Dios. Sentí que me moría, sentí que perdía todo. Pero ahora, ¿cómo te sientes? Ahora puedo volar. ¿Lo ves? Qué hermoso, ¿verdad? Pues a nosotros nos gusta ver el estado de triunfo y de victoria de las personas, pero nunca nos preguntamos cómo esa persona llegó a donde llegó. Transición. Superando el sentimiento de pérdida. Entonces José le dice a sus hermanos, en primer lugar, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido. ¿Qué tenían ellos ahora? Un sentimiento de culpa. Y delante de José un sentimiento de inferioridad. José podía haberse guardado el resentimiento contra ellos, el reconcomio que se dice popularmente. Pero José le dijo, no, ¿sabes cuál fue la pérdida? La pérdida aparente fue la tristeza. La pérdida fue que ustedes me vendieron. ¿Ok? Pero la ganancia, oído, pasa de un estado a otro rápidamente. Y le dice, para preservación de vida, me envió Dios delante de ustedes. Fíjate lo que le dijo. Para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Que Dios permitió que ustedes utilizaran el método de venderme como esclavo. Bueno. Dios permitió ese método. Ese método lo utilizaron ustedes creyendo que estaban haciendo una gran cosa, vengándose de mí, haciéndome daño. Pero Dios utilizó la maldad, por así decirlo, de ustedes y la revirtió en bendición para mí, para ustedes y para su generación. ¿Lo ves? Un estado de pérdida, Dios lo convirtió en un estado de ganancia. De la noche a la mañana, no hubo una transición. Por eso es cómo superar en la transición el sentimiento de pérdida. Entonces, número uno, José, cuando se da a conocer a sus hermanos, le dice, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Es decir, ustedes no fueron. Entonces, podemos estar atravesando situaciones difíciles y podemos estar viendo culpables, ver culpables a los gobernantes, ver culpables, pero Dios, escúchame, Dios va a revertir
la situación adversa en bendición. ¿Por qué? Porque es Dios, porque Él es soberano. Número 2, le vuelve a decir, le dice otra cosa. Dios me envió delante de ustedes para preservar la posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Escucha esa palabra. Ay, bendito. Lo que pasa es que nosotros no vemos la mano de Dios en las cosas. Nosotros vemos una mano peluda, la mano del diablo, la mano de la sayona, de los demonios, yo no sé, tantas cosas que nos han inventado la mitología griega y romana de aquella época. Influyó tanto en la mentalidad cristiana de aquel entonces que metieron que en vez de los cristianos influir sobre la mitología influyó sobre ellos y se trajeron al diablito con el rabito atrás, diablito Hunderbuch, la mejor forma de comer jamón, y entonces se inventaron una cantidad de cosas que ahora ha sido difícil quitárselas. Entonces Dios le dice José a ellos, Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida de la posteridad, es decir, para que no murieran. Lo que pasa es que ustedes utilizaron unos canales mal usados. Bueno, no importa, pero yo superé la transición, yo pasé la crisálida, ahora yo puedo volar, y como puedo volar, puedo traerlos a ustedes a que vuelen conmigo. Vean cómo Dios trabajó en ese momento. Y luego le dice, y para darles vida por medio de gran liberación. Por Dios, no estás viendo la mano de Dios en esto. No estás viendo la mano de Dios moverse. La Escritura dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo que tenemos que hacer es ver las cosas con limpio corazón. Cuando yo veo las cosas con limpio corazón, sin odio, sin rencor, sin resentimiento, sin amargura, cuando yo comienzo a ver las cosas sin nada de estos sentimientos, entonces puedo ver la mano de Dios trabajando a mi favor. A su nombre, gloria. Si usted no se ríe, no se ría, pero yo sí me río. Entonces, fíjate, mira esto, las acciones malévolas, satánicas, adversas, antagónicas que podamos darle a las cosas de los hermanos de José redundaron en acciones predestinadas por Dios para cumplir su propósito divino. Agarra y aprende porque hablamos de predestinación y no tenemos ni la menor idea de lo que es la predestinación. Por cierto, voy a preparar un tema bien amplio sobre la predestinación para que a través de este medio aprendamos lo que es la predestinación. La gente habla de predestinación, eso no saben lo que están diciendo. Hablan de ahora preparadas de antemano y no saben lo que están diciendo. Fíjate, las acciones malévolas, satánicas, adversas de los hermanos de José redundaron en acciones predestinadas por Dios para cumplir su propósito divino. Entonces, ¿creemos o no creemos que Dios es soberano? ¿Creemos o no creemos que hay una predestinación? ¿Creemos que Dios puede usar, como dice la gente por ahí en las redes, lo oyes a cada rato decir que cuando Dios ordena algo hasta el diablo obedece? Por favor. Lo que hay que aprender es a superar la transición, el sentimiento de pérdida, hay que superarlo. Y luego le dice como número 3, dos cosas. 1, no se entristezcan, tal que sea. 2, Dios me envió delante de ustedes. 3, le confirma diciéndole, así que no me enviaste aquí, no me enviaron ustedes aquí,
Fue Dios. O sea, ellos hicieron mal. Y con el mal que hicieron, oye, nosotros hicimos mal. Se estaban hasta robando la gloria de Dios. Porque Dios dijo, no, ustedes hicieron mal porque yo se lo permití. Aquí quien es soberano soy yo. No me enviaron ustedes aquí, sino Dios. Así que lo que puede estar sucediendo, no perdamos de vista que Dios está en el asunto. Como dice el libro de Abdías, si estoy en lo cierto, dice que Dios está en medio del turbión. Pero nosotros nos concentramos en el turbión. Oh, viene un turbión. Oh, el turbión nos va a devastar. Oh, el turbión. Y le damos gloria al turbión. Y no nos damos cuenta que en el núcleo del turbión está Dios. Ahora fíjate como, mira lo cuarto que le dice este gran hombre llamado José. Por eso es que es importante que nosotros estudiemos la vida de esos grandes hombres para que nos sirvan de ejemplo. Fíjate, dice, José dice, ahora yo soy, mira lo que les dice. 1, padre de Faraón. Tienes que leer el capítulo 45 de... Claro, no está así desglosado como yo lo estoy haciendo, pero tú lo lees y vas a saber que lo que te estoy diciendo está allí, pero tienes que leerlo. Ahora yo soy padre de Faraón, el señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. No te lo pierdas, pues. Padre de Faraón, el señor de toda su casa. Y como si eso fuera poco, soy el gobernador de toda la tierra de Egipto. Es decir, a donde él llegó, vendido como esclavo. Pues superó la transición. Porque se concentró no en el odio, ni en la amargura, ni en el resentimiento, ni en el complejo de culpa, ni en el complejo de inferioridad. No, él no se concentró en eso. Por un momento, yo me imagino que los primeros años, estos hermanos míos, cuando yo los vea, los voy a agarrar por cuello. Yo me imagino que cualquier persona lo piensa. Ahorita me sale un pastor, yo no, vale, porque es que la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. No me venga con ese cuento. Todos lo pensamos. Me provoca agarrarlo por el cuello, estriparlo, molerlo, darle vuelta. Esos son sentimientos. Pero cuando tú superas el sentimiento de pérdida, con todo lo que ella implica, entonces tú llegas y le dices, no, hombre, hermano, gracias porque ustedes me vendieron. Donde me vendieron, ahora yo soy el papá del faraón. Ahora aquí soy el señor de toda su casa. Y como si eso fuera poco, soy el gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Qué les parece, muchachos? Gracias por haberme vendido. Gracias por haberme menospreciado. Número 5, terminando. Luego le dice, Dios, toda la gloria para Dios. Es que en ningún momento este muchacho dejó de darle la gloria a Dios. Dijo, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. No fue que me eligieron, no fue que votaron por mí. No fue que yo hice una campaña electoral, no, fue Dios, dijo él. Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Como número 6, escuchen esta palabra, please. Si se les olvida todo, como decía un predicador dominicano, puertorriqueño dominicano o dominicano y nacionalizado puertorriqueño, una de las dos cosas. Él decía, si se te olvidó todo eso, no me importa. No me importa. Pero que no se te olvide esto que te voy a decir a continuación. José le dice,
cuando los está despidiendo. Vayan a la casa de mi papá y díganle que quién soy yo ahora aquí, que aquí está papá, que venga para acá, que aquí va a vivir sus últimos años, que aquí hay comida, que no se preocupe, que se venga para acá. Y lo manda a buscar con sus hermanos. Pero mira lo que le dice. Ustedes ven y los ojos de mi hermano Benjamín lo que mi boca habla. Es decir, lo que yo les estoy hablando, se lo estoy hablando porque ustedes lo están viendo o ustedes están viendo lo que yo estoy hablando. No te pierdas esta palabra. El tiempo está muy cerca para que nuestros ojos y los ojos de nuestra familia y los ojos de nuestros vecinos vean lo que nuestra boca ha hablado. Escribe eso. Escríbelo como una palabra profética. Y aunque tarde, se apresura a cumplir, porque Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Lo que pasa es que nosotros las anotamos y la empezamos a repetir como una filosofía. Y esto no es filosofía, hermano. Esto es creer, esto es confiar, esto es esperar. Y mientras espero, confieso, declaro y decreto. Aguardo con paciencia la manifestación gloriosa de la palabra que Dios me ha dicho. Y mientras aguardo con paciencia la manifestación gloriosa de Dios, hay 5 cosas que hago. Número 1, me mantengo en estado de alerta, vigilante. Me mantengo firme en la fe, portándome varonilmente. No que un día creo y otro día no creo. Y un día, estoy en el aire y otro día estoy en la tierra. No, eso es portarme varonilmente. Me esfuerzo en la fe. Me esfuerzo en la palabra de gracia. Y hago las cosas con amor. Y todas esas cosas redundan en que yo me mantenga a la expectativa para que lo que creo, confío y espero, confieso, declaro y decreto y aguardo con paciencia se manifieste. Entonces, el tiempo está muy cerca para que nuestros ojos y los ojos de nuestras familias y los ojos de nuestros vecinos vean lo que nuestra boca ha hablado. Escríbelo, escríbelo. Número 7, y con esto termino. Ahora les voy a decir lo que dijo Faraón. Lo que le dijo Faraón a José para que José se lo transmitiera a sus hermanos. Porque acuérdate que estamos hablando que José se dio a conocer a sus hermanos. El Faraón les dice, oído, 4 cosas bien interesantes. Les dijo muchas. Mira, agarren sus mulas, llévense todo lo mejor que hay aquí en Egipto para que su papá alimenten, lo fortalezcan, a él, a sus esposas, a sus hijos, y tráiganselo para acá, porque aquí es donde está la bendición. ¿Y sabes por qué estaba la bendición en Egipto? Porque estaba José. Y en el lugar donde esté un hijo de Dios, íntegro en la palabra, íntegro de corazón, íntegro en el espíritu, allí hay prosperidad. Y por eso el faraón no le dijo, José, vete para allá, para donde está tu papá y sus hermanos. No le dijo eso, sino le dijo, tráiganselo. Pero a José no me lo mueven de aquí. A José me lo dejan aquí. Porque mientras José esté aquí, hay prosperidad. ¿Y por qué había prosperidad en José? Porque soportó, porque superó el estado de la mentalidad de pérdida a un estado de mentalidad de ganancia. Superó el estado de escasez a un estado de abundancia. Superó el estado de muerte a un estado de resurrección. De eso se trata.
Escúchame. Entonces Faraón les dice, yo les daré, mira esto. Esto está hermosísimo. Le dice, yo les daré lo bueno de la tierra de Egipto. Eso es suyo. Yo les daré lo bueno de la tierra de Egipto. 2. Comerán de la abundancia de la tierra. 3. No se preocupen por sus enseres. No, deja hasta las maletas, olvídate de eso. Porque la riqueza de la tierra de Egipto será de ustedes. Entonces superemos el estado de pérdida y pasemos a un estado de ganancia. Superemos ese sentimiento de pérdida a un sentimiento de ganancia. Concentrémonos no en lo que hemos perdido o en ese sentimiento de pérdida, sino concentrémonos en lo que podemos ganar, en lo que podemos aprender. Porque cuando nos concentramos y nos enfocamos en lo que podemos aprender, en lo que podemos ganar, desechamos el sentimiento de pérdida. Y escuchen hoy lo que Dios permitió que dijera Faraón y que hoy se convierte en palabra de Dios. Yo le daré lo bueno de la tierra. ¿Qué tierra estás? Yo hoy voy a decir de la tierra de Venezuela. Lo mejor de la tierra de Venezuela será para nosotros. Comeremos de la abundancia de la tierra. No nos vamos a preocupar por nuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de nuestro país, Venezuela, será nuestra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Escríbelo, anótalo, ponle fecha. No importa que no pongas mi nombre, porque es el nombre de Dios el que se va a glorificar. Los declaro muy bendecidos bajo cobertura divina. Que la gracia y el favor de nuestro Dios esté siempre presente en la vida de todos ustedes. Próximo domingo continuaremos con el punto número 2 de esta saga. De esta saga que la hemos llamado Superando. ¿Cómo la hemos llamado? Superando el sentimiento de pérdida. Superando el sentimiento de pérdida. Vimos hoy la primera parte. Próximo domingo continuaremos con esto. Un gran abrazo para todos. Que la gracia y el favor de nuestro Dios esté siempre en la vida de todos ustedes. Los declaro muy bendecidos. Un gran abrazo. Gracias por conectarse y gracias también por aquellas personas que verán esta grabación. Los declaro muy bendecidos. Hay paz. Recuerda eso. Hay paz. Por encima de cualquier circunstancia, que la palabra hay paz selle cualquier situación. Bendecidos todos.